Estamos por Punta Arenas y estamos en la parroquia de Fátima con el padre Marcos Ulrich. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, Roberto, muy bien, muchas gracias. Bueno, queremos recoger tu impresión de lo que está pasando con nuestra iglesia hoy día. Hoy día mismo ya hubo cambios en la iglesia, nombramiento de administradores apostólicos, y se viene mañana, llega los personeros que hicieron un cambio profundo, entre comillas, en la iglesia. ¿Cuál es tu visión, Marcos, de lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es, bueno, tiene varios capítulos esto, tiene muchos capítulos. Pero ahora lo que estamos es en la manifestación de una crisis profunda, como el Papa lo dijo en la carta, la, la manifestación de una crisis desde una cultura del abuso y del encubrimiento. ¿Eh? Entonces la cuestión es, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y por qué eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que la iglesia, ¿no es cierto?, llamada a ser servidora precisamente de la verdad, se transforma en un lugar de encubrimiento? La iglesia que se llama a estar siempre del lado de las víctimas se transforma en un lugar donde se producen abusos. O sea, ¿qué pasó aquí? Y esto no se explica solo por una persona, por Fernando Karadima, no se explica solo por eso. Detrás de esto hay una larga historia. Yo quisiera partir en algo que me tocó a mí vivir cuando yo era seminarista, años 76, 77. Estaba yo, creo que en tercero de teología. Me faltaba un año para terminar el seminario. Y llegó a Chile de anuncio Ángelo Sodano. Y él nos dijo, fue al seminario, por supuesto, y conversando con nosotros, en un momento dijo que la misión que él traía era la de normalizar la Conferencia Episcopal Chilena. Y bueno, un compañero mío que no entendió qué significaba eso de normalizarla, le preguntó, le dijo, ¿de qué se trata esto? ¿Qué quiere decir? Le dijo, no, ponerla en la norma de lo que la iglesia quiere y no lo que es ahora. Y esto lo va a hacer el nuncio que acaba de llegar a Brasil y el nuncio y yo que lo acabo de llegar a Chile. Entonces, o sea, detrás de todo esto ha habido una expresa voluntad de orientar la vida de la iglesia y orientarla desde la función episcopal, orientarla hacia un cierto perfil de obispo, muy preocupados de una cierta concepción de la ortodoxia, muy discutible, por cierto, pero preocupados de eso, muy preocupados de lo ritual, lo cultual, de las formas externas, con poco sentido crítico, sin capacidad de cuestionamiento, eso. Y es lo que ha ocurrido. Y es lo que ocurrió después, potenciado después por el mismo señor Sodano cuando era cardenal secretario de Estado, y que allá también estaba el cardenal Medina. Entonces, bueno, todos los nombramientos de los obispos en Chile fueron en una cierta dirección, un cierto perfil de obispo. Y al final, ¿no es cierto? Esto también evidentemente fue pasando a los sacerdotes, ¿ya? Los que eran más cuestionadores, los que hacían preguntas consideradas, entre comillas, indebidas, políticamente incorrectas, iban siendo marginados, ¿no es cierto? Y fue imponiéndose una cierta preponderancia de las formas externas por sobre el cultivo de una verdadera espiritualidad evangélica. Eh, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, a veces cuando escucho a hermanos sacerdotes hablar, lo poco que se habla del reino de Dios, lo poco que se predica sobre el Dios que viene a reinar. ¿Y qué significa eso concretamente en la historia? Porque este era el tema central de la predicación de Jesús, el reino de Dios. Y es un tema, me parece, ausente en la predicación de la mayoría de mis hermanos sacerdotes, o de muchos por lo menos.
qué significa el reino de Dios en la historia y las consecuencias que esto tiene. Y qué consecuencias tiene además para la vida de un ministro de la iglesia y de una comunidad creyente, ser testigos del reino en medio de un barrio, en una realidad, etc. Entonces, lo que ahora vivimos tiene larga historia y una larga historia que no es casual. Y bueno, evidentemente situaciones de ese tipo, ¿no es cierto?, potencian todo esto que el Papa hablaba, una psicología de élite, un narcisismo espiritual, un clericalismo, ¿ya?, que el Papa a veces son signos de una perversión del ser eclesial. Y en situaciones así, evidentemente, pues, se potencian también la trilogía perversa. Dinero, sexo, poder. Cuando están esos tres juntos, ¿no es cierto?, ahí pasa cualquier cosa, ¿ya? Y eso es lo que reventó desde Caradima y otros casos, digamos, y todos los casos que conocemos que no me voy a referir aquí ahora. Entonces, si tú me dices, bueno, mi visión es que, bueno, estamos pagando las consecuencias no solo de debilidades humanas, no solo de errores, faltas y pecados y delitos de una que otra persona, sino que también las consecuencias de un proceso eclesial que fue llevado en esta dirección. Entonces, bueno, es un dolor muy grande percibir, ¿no es cierto?, que una iglesia, en vez de ser un lugar de promoción de la dignidad de las personas, se generó esto, una cultura de abuso y encubrimiento. Es muy doloroso eso, muy doloroso pensando en las víctimas y es muy doloroso por la perversión del ser eclesial que implica. Pero también es un dolor esperanzado. O sea, ¿cómo no alegrarse de que todas estas situaciones salgan a flote y que la herida supure y que salga toda la materia pútrida que hay adentro? ¿Cómo no alegrarse de eso? ¿Cómo no alegrarse que tantos laicos estén sintiendo una conciencia mucho más responsable de su fe? ¿Cómo no alegrarse de que en medio de todo esto se esté generando una gran corriente de que en la iglesia todos tenemos que aprender a caminar juntos, como lo que dice el Papa en su carta, con un aire sinodal, con un estilo sinodal, ¿ya? Y que eso significa participación efectiva, deliberativa de los laicos en las decisiones de la iglesia. ¿Y por qué no pensar entonces en un gran sínodo de Chile o en un concilio plenario para chilotear? Enfrentemos las situaciones, ¿no? Y enfrentemos las situaciones que hemos vivido y lo que estamos por vivir, para construir juntos, para caminar juntos. Eso quiere decir la palabra sínodo, pero que sea de verdad, caminar juntos. Que sea un sínodo de verdad, o sea, con verdaderamente opciones deliberativas desde los laicos también. ¿Cómo no alegrarse de que todo esto, evidentemente, que implica un necesario proceso de renovación del modo de nombramiento de los obispos, sin estos secretismos, no, sino que, a ver, esta crisis, una de sus expresiones por las que comenzó fue por el nombramiento de un obispo impuesto. Toda la tradición católica, desde los padres de la iglesia, dice ningún obispo impuesto. No debe haber nunca un obispo impuesto. Bueno, pero para eso entonces tienen que haber consultas más abiertas. Evidentemente que la decisión tiene que tomarla siempre el Papa, ¿no es cierto? Pero que hayan consultas más abiertas y participación de los laicos y de las comunidades acerca de quiénes son los que tienen el perfil para ser pastor de ese pueblo concreto. Entonces es un dolor esperanzado, te decía Roberto, ¿eh? Es un dolor ciertamente. Y muy embargo, esta esperanza que tú tienes, pero hay que tener hay ciertos peligros para... ¿Cómo se logra superar todas estas? ¿Cuál es tu visión de cómo superar esta situación? Habla de la participación. Sí. Bueno, yo creo que el Papa pone algunas claves muy importantes en su carta. Primero, los pastores. Dice que los pastores tenemos que confiar en la unción del Espíritu Santo que está sobre todo el pueblo de Dios.
hay una cuestión de confianza en la acción del Espíritu Santo y de dejarse conducir por el Espíritu y de no pretender adelantarse al Espíritu, ¿eh? Sino que dejarse conducir por Él y humildemente seguirlo. Curiosamente, las orientaciones pastorales de la Iglesia en este periodo a nivel de Chile decían una Iglesia que escucha y sirve. Y el problema es que no escucha, o ha escuchado poco, o ha escuchado por un lado nomás. Y no. Entonces, bueno, hay que ponerse a la escucha, hay que generar. ¿Por qué no constituir, por ejemplo, desde ya comisiones sinodales diocesanas? En cada diócesis, comisiones sinodales que empiecen a trabajar. Obispos, sacerdotes, religiosas, diáconos, laicos, empezar a trabajar para ir generando, y con carácter deliberativo me refiero, ir generando espacios, ¿no es cierto?, donde todo esto pueda después desembocar en un proceso más a nivel nacional, que tendrá que ser, por cierto, convocado por la conferencia episcopal, etc., o por la nueva conferencia episcopal, no sabemos cómo será eso. Entonces, pero yo creo que lo principal es esta actitud interior de escuchar al Espíritu y seguirlo. Esto no es simplemente un trabajo de buena organización y planificación, que también lo es. Pero antes que la técnica está el amor. Y el amor siempre lleva a escuchar. Todo parte por escuchar. Precisamente ayer la primera lectura nos recordaba eso, ¿no es cierto?, que cómo el Señor quiere escuchar a su pueblo. Y también cuando Jesús formula el mandamiento dice, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios. O sea, todo comienza por la escucha. Entonces, y eso tiene que ver con una experiencia espiritual, de que lo nuevo, la novedad, no brota desde mí, sino que viene desde fuera. Y esa experiencia espiritual significa estar dispuesto, ¿no es cierto?, a escuchar al Señor, a escuchar a su pueblo, a escuchar a las personas, a acoger la acción del Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios. Y bueno, y de ahí vendrán muchas tareas de organización, de planificación y todas esas cosas. Pero si no hay esta actitud espiritual, es como orar en el agua. Que parece que es lo que muchas veces ha ocurrido. ¿Cuántos planes y programas, orientaciones se sacan y al final son pura cháchara? Papel, como dicen algunos, la papelorum progressio. Está buena esa.